Vamos a compartir el tema de los contenidos bíblicos. Sí, dice así en la Biblia. Y lo van a encontrar en su libro. ¿Quién tiene el libro? Este libro, Diálogo con los Protestantes. Ese va. Ese no me sé la página, pero en el otro está, creo que en la 56. En ese también está, la respuesta está en las escrituras, creo que está en la 24, 25. Búscalo por ahí en la 24, 25. ¿Y qué quiere decir los contenidos bíblicos? A ver, si yo les pregunto, ¿qué es contenidos bíblicos? A ver, ¿alguien tiene una respuesta? No todos del montón, nada más. Creencias. Contenidos. Creencias que algunos tenían. Porque... ¿Sí dijo bien? Déjalo pongo. ¿No brinca? Bueno, mientras brinca. Contenidos bíblicos quiere decir lo que la Biblia contiene. Porque si vamos a... Ya está, lo perdí. Allá va. Voy desde aquí. A ver, hacia arriba. Bueno, lo ponemos. Contenidos bíblicos. Lo que tratamos de decir en los contenidos bíblicos es que no todo lo que dice la Biblia va a ser palabra de Dios. Entonces también podría prestarse que toda la Biblia dice mentiras. No, hay cosas o creencias que creían también los que escribieron la Biblia, porque no eran ni ángeles ni hombres que bajaron del cielo. Dice el padre Matuli, no eran ángeles, no eran personas que bajaron del cielo, no eran dioses, eran gentes como nosotros que tenían sus creencias. En cada pueblo hay creencias. A ver, en mi pueblo hay una creencia que sale una mujer que le sale a los taxistas y no hay, hace que la paseen en cada iglesia de cada pueblo al último cuando la pasean en las, no sé si sean 7 o 9 iglesias, después la tienen que dejar en un panteón que se llama el Panteón del Saucito, pero algunos hasta lo conocen. Entonces cada pueblo tenía sus creencias. Igualmente la Biblia, los que escribieron la Biblia tenían sus creencias, porque si la Biblia todo lo que dice es palabra de Dios y si hiciéramos todo, ¿a los cuántos años se bautizó Jesús? A los 30 años. ¿Y entonces por qué ustedes se bautizaron de niños? Entonces tendríamos que hacer lo que hizo Jesús. No. Jesús se bautizó a los 30 años, pero además, ¿qué hizo después de su bautismo? Hizo una fiesta con mariachis. Se fue al desierto y ayunó durante 40 días y 40 noches. Y entonces, ¿por qué nosotros hacemos fiesta? No hacemos lo mismo. ¿Verdad que no? Entonces no quiere decir que hay que seguir, hacer todo lo que hizo Jesús en la Biblia, todo lo que dice. No. Entonces tendríamos también que nos crucificaran a los 33 años, ¿verdad? Es lo que dice el padre Matuli en su libro. No todo hay que seguirlo al pie de la letra. Hay creencias en la ciencia, en la sociedad, y ahorita vamos a ver una de las creencias. ¿Cuál era una de las creencias que tenían los antiguos? Otra vez. Pero qué malo soy yo para eso. A ver, dale like. Vamos a ver cuál es una de las primeras creencias que va. ¿Cuál es la primera creencia que viene en el libro de ustedes? En campo científico. ¿No dicen campo científico? Sí, en campo científico. Campo científico. Y para apoyarnos en esa vamos a leer, y esa sí la vamos a tomar de la Biblia. Alguien puede buscar Josué 10:13. Es mejor de la Biblia porque ahí van a tenerla en el librito, pero el librito es para estudio y ustedes como están aprendiendo,
a utilizar la Biblia, hay que buscarla en la Biblia. Josué 10:13. No está aquí, José. Se me hace que está aquí. ¿Para cuál le doy? A Josué. Creo que está también en la pantalla. ¿No está? Josué 10:13 está en la... ¿Alguien puede leerla, que la tenga ya primero? A ver, le prestamos el micrófono para que se oiga. Josué capítulo 10, versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Y el sol se detuvo y la luna, para poner el dibujito de la luna, hasta que Josué hubiera derrotado a sus enemigos. Ahí es el dibujito de la tierra, ese. Entonces, como nosotros sabemos, ¿será posible que el sol se detenga? A ver, alguien. ¿Por qué no? Si la Biblia lo dice. A ver, digan, ¿por qué no es posible que el sol se detenga si la Biblia lo dice? La Biblia dice que se apagarán las dos grandes lumbreras del cielo. También lo dice, ¿verdad? Y la Biblia dice que el sol se detuvo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que creía José si vemos esa figura? ¿Cómo ven ahí la figura? ¿Qué era lo que hacía el sol? Giraba alrededor de la tierra. Giraba alrededor de la tierra y nosotros hasta el día de hoy decimos hasta que se ponga el sol, hasta que se ponga el sol. ¿Y qué es lo que hace? ¿Quién es el que gira? ¿La tierra? Alrededor del sol. La tierra gira en sí misma y gira alrededor del sol. ¿Cuánto dura la tierra en girar en sí misma? 24 horas. ¿Y alrededor del sol? En serio. 365 días. 64 con 6 horas, porque cada 4 años hay un año bisiesto. Entonces, la ciencia nosotros la tenemos más avanzada que Josué. ¿Qué fue lo que pasó cuando Josué? Josué oró y Dios lo ayudó. Sí, le ayudó su oración, pero él se le hizo más fácil decidir. El sol se detuvo y la luna se paró. Entonces, es algo que tal vez no haya sucedido, tal como dijo Josué, pero él así lo creía porque era su ciencia que él tenía. Y para apoyarnos en esa ciencia, vamos a ver que hay más versículos que dicen en la Biblia sobre la ciencia, y ustedes van a ver que no es tan literalmente como lo dicen los versículos de la Biblia. Vamos a ver Génesis, la primera Génesis 8:2. Y lo leemos, aunque lo tenga Génesis, sí está fácil. Es el primer libro de la Biblia. A ver, ¿quién le gusta leer? ¿Usted lo quiere leer? Bueno, Ajá, pues entonces cerraron los manantiales que brotaban del abismo, como también las compuertas del cielo, y la lluvia cesó de caer sobre la tierra. ¿Ve? ¿Qué dice allí? ¿Qué es lo que dice la Biblia que había en el cielo para que cayera la lluvia? Que podría ser palabra de Dios. A ver qué identifican ustedes, qué dice allí la Biblia. Que puede ser palabra de Dios o que puede ser una creencia que ellos tenían. En el que leyeron, ¿cuál ven una creencia que no puede ser palabra de Dios? Las compuertas de... Las compuertas del cielo. ¿De dónde viene el agua? Las nubes. De las nubes. Entonces no viene de unas compuertas, ¿verdad? Que en el cielo no hay presa. Entonces ellos así lo creían porque la Biblia no es un libro científico.
Es una historia de amor de Dios, pero no un libro científico. Veamos otra creencia que tenían. Job 38:6. En el libro de Job 38:6, ahí vamos a ver otra creencia que ellos tenían. Porque hay muchas, no hay muchas, pero sí en cada libro van ustedes a ver una creencia o alguna costumbre o algo que ellos pensaban que sucedía, como pensamos hasta el día de hoy. ¿Qué dice? ¿Usted lo tiene? Le presto el micrófono para que se oiga bien precioso. 38:6. ¿Sobre qué están puestas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Ve? ¿Sobre qué están puestas las bases de la tierra o quién podría su piedra angular? ¿Qué nos está diciendo allí? Que la tierra podría ser un edificio, ¿quién la puso? La tierra no es un edificio, es como una rueda, un tipo de rueda, ¿verdad? No como se ve allí, ¿verdad? Ve como ahí no se ve, no, es diferente la tierra. Además la luna también se traslada alrededor de la tierra. La luna siempre vamos a ver la misma cara. En el menguante vamos a verla para un lado y en la luna nueva para el otro lado, ganchito de la luna. Porque la va rodando alrededor de la tierra y siempre vemos la misma cara. Y Josué dijo que se detuvo. Entonces había creencias, y esas son creencias en qué, sobre qué creían eso, cómo se llaman creencias en campo de qué o en qué era lo que tenía ese pueblo. En campo científico. Entonces quiere decir que de ciencia pues sabían poco o menos que lo que se sabe ahora. Ahora, aunque no vaya uno mucho a la escuela, ya sabe algo de ciencia por todo lo que se nos ha dicho, pero hasta entonces todavía no se investigaba, y eso es lo que había en campo científico. Podemos ver otra creencia que había en qué. A ver, vamos a ver en qué podremos, a ver en qué sigue. ¿En qué sigue en su libro? El libro, ¿se le da para abajo o para arriba? Para abajo. Leyendas. Mire, ahí está otro de José 38, Job 38:6 dice, ¿sobre qué están puestas sus bases? Ah, fue la que leímos, ¿no? Sí. Con razón la estoy leyendo. Con razón la leí, ya me la habían leído. ¿Le damos a otra? Abajo. Josué 10:13, que fuera la primera que vimos. Antiguas leyendas. ¿Cuál será una antigua leyenda en la Biblia? Como yo les había dicho que en mi pueblo había una leyenda, en cada pueblo hay una leyenda. Una antigua leyenda, ¿dónde van a encontrar en la Biblia? Ahí lo van a tener si tienen el libro Diálogo con los Protestantes, lo dijeron donde hay una antigua leyenda. Pero ahorita lo vamos a pasar, déjame ver si se ve aquí. Génesis 6:4. ¿Cuál es la leyenda que se ve allí? A ver, vamos leyéndola, a ver cuál es la leyenda. Ahí pusimos todo del 1 al 4, pero pueden leer Génesis 6:4. El micrófono la va a leer. En ese entonces había gigantes sobre la tierra y también los hubo después. Yo creo que tiene que ser del 1 al 4, me parece que no se entendió mucho. Si leemos uno nada más como que no se entiende.
Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposa aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. A ver, antes de que yo diga a ustedes, ¿alguien entendió? ¿Qué entendió algo de allí? ¿O qué está diciendo la Biblia allí? Ese pasaje yo lo he oído muchas veces, pero no les voy a decir con quién lo he oído muchas veces, de una manera que tal vez ahorita yo no lo voy a decir de la misma manera, pero no les voy a decir con quién, porque luego... ¿Qué oyeron de ese pasaje? Existían gigantes. Que existían gigantes. De la unión de los hijos con las mujeres humanas, de los hijos de Dios. ¿Y entonces por qué la arqueología no ha encontrado ni un hueso de gigante? Y si han encontrado huesos de dinosaurios, pero de hombres gigantes, que yo sepa no han encontrado ninguno y son escandalosos, la ciencia y la arqueología. ¿Qué estará diciendo allí? Pues, bueno, así está algo confuso porque... Pues yo sí he escuchado que han encontrado huesos de gigante. ¿Sí? De gigantes. Sí. Ya lo vean, a lo mejor a veces en cosas no creíbles, en páginas no creíbles, O sea, pero... por eso digo, o sea, Sí, en páginas no creíbles sí hay, pero en algo creíble, en una noticia creíble, no, nadie ha oído de huesos de gigante y de huesos de dinosaurios, sí. Y la leyenda, yo oigo los hermanos protestantes, hermanos separados, lo que dicen sobre esa leyenda, que los ángeles de Dios, cuando vieron que las hijas de los hombres que se iban multiplicando en la tierra estaban bonitas, bajaron y se unieron con ellas. ¿Sería posible o no será posible? Yo digo no, porque un ángel no tiene materia, solo es un espíritu. Y las hijas de los hombres eran de material como nosotros, de carne. Y como que me interesó una palabra que dice allí, que dijo Dios: no permanezca más mi espíritu sobre los hombres. ¿Quién es el que nos hace que al cuerpo que se levante? El espíritu. Porque no son más que carne. No permanezca más mi espíritu sobre los hombres, porque no son más que carne, son lujuriosos, son libidinosos. Entonces, ¿quiénes serían los que, si fueran sido ángeles los que pecaron, por qué Dios decide exterminar la tierra? ¿No se han preguntado ustedes por qué Dios decide exterminar la tierra si los que pecaron fueron ángeles o hombres de Dios, hijos de Dios? Los que pecaron, esa es creencia mía, no vayan a pensar que la iglesia, yo lo he oído en la iglesia. Y los que pecaron, para mí, son los que, si ustedes van al Génesis 5, si ustedes van un capítulo más atrás, van a ver cuánto vivían los más apegados a los tiempos de Adán. Hay uno que pueden leer algunos nomás, si quieren pueden leer a uno a ver cuántos años vivían esas gentes. Aquí dice 120 años. Ah, bueno, y eso fue ya cuando Dios decidió terminar la tierra, que no vivan más de 120 años, pero antes ¿cuántos vivían? 900 años. 900 años, 800, 500. ¿Y para nuestra vida qué son? ¿Y para nuestra vida qué son esos antepasados de 900 años? Gigantes.
pues usted tiene, usted no va a vivir más de 100 años, usted no va a ser una gigante en años. Oh, entonces los gigantes que llamaban era porque tenían muchos Porque años. vivían muchos años. Bueno, para mí yo saqué esa conclusión, no vaya a creer que yo lo he leído. Tal vez Dios me lo haya revelado, o tal vez puedo equivocarme, no voy a decir que no, pero a lo que la Biblia dice, que Dios decide exterminar los hombres y que sus años no sean más de 120 años, entonces es a los gigantes que se refiere, que los más allegados a Dios, los parientes más cercanos de Adán, vivían muchos años, Dios los protegía con su espíritu, entonces dice que no vivan más. Dice, después hubo gigantes sobre la tierra, porque hay unos que vivieron más. Si ustedes ven más adelante, después de ese capítulo, van a ver en Génesis 9:28, van a ver cuántos. Ese es su nombre después de que Dios decide que no viviera más de 120 años. Ahí va otro gigante que sí los vivió. A ver cómo se llamaba ese gigante. 28. 27 o 28, uno de los dos. ¿Cuántos años vivió? Noé vivió 350 años después del diluvio. Al morir Noé tenía 950 años. ¿Y qué es? Otro gigante, ¿verdad? Porque en 950 años, para 100 que yo voy a vivir, un gigante. Entonces eso es los gigantes, pero a veces ese versículo ha sido muy usado y lo transgiversan que sí, que los ángeles bajaron. No puede ser, porque si ustedes van al Génesis, como el hombre era puro, entonces los ángeles también son gentes que están con Dios, son puros. Ya pecaron algunos que son los diablos o los demonios, pero eso ya hubo como una dimensión antes del ser humano. ¿Eran gigantes en edad? En edad. ¿Es lo que usted quiere decir? Uh-huh. Si usted saca la conclusión en la Biblia, y va a ver que sí son en edad, porque dice que su vida no sea más de 120 años, porque el hombre no es más que carne. El espíritu no lo enaltece. Una pregunta, ¿no? A ver. ¿Los años eran iguales, meses, todo era igual al mismo tiempo? Sí juntaban los meses, tal vez cambiaron un poquito, porque en sí en nuestra era del año 1600 también han cambiado todavía el calendario juliano, ahorita el calendario gregoriano. Pero sí eran iguales, solo que contaban hacia atrás. Por decir, si decimos 50 años antes de Cristo, faltaban 50 años. ¿O cómo lo podemos dividir? Contaban hacia atrás, se iban descontando, hasta que llegó a Cristo, fue el año 0. Y ahí ya inició una nueva era, ¿se puede? una nueva era. Sí, por eso. Si eran los mismos, no sé si los mismos meses, pero sí contaban hacia atrás. Yo creo que sí, porque las semanas eran de 7 días, igual que las de nosotros. 300 años antes de Cristo. Sí, es de Cristo hacia atrás, 300 años. Sí. Entonces sí, yo creo que son muy Sí, los contaban hacia atrás. En ellos, hasta que llegara Jesús, iban contando el año. Empezó por decir del año 1200, el año 1100, el año 1000, el año 900, el año 800, así, hasta que llegó a Cristo, llegó al 0. Entonces de allí empiezan a contar del 0 al 2024 que estamos ahorita. ¿Ya se perdió más? Pero luego, Sí, era que contaban, los iban descontando, como quien dice los años, en vez de irlos contando, los iban descontando. Es que no le entendí, hermano. sí, como el que vivió 900 años. Ah, ahí voy. Sí, yo creo hermano, que sí los contaban de la misma forma como nosotros. Sí. Sí los contaban. Ellos en su tiempo, el primero que existió, pues vivió tantos años, 900, ¿no? Sí. Hasta el año en el que Cristo llegó, pues no sé cuántos años eran muchos años. Pero para nosotros en nuestra era, ya no contamos, no lo contamos, como no lo sabemos, ¿sí? Como no conocemos el inicio de quién fue el que inició la cuenta, entonces por eso decimos 300 o 200 años. Sí, por eso antes de nosotros Cristo. contamos al revés, como dice él.
Nosotros contamos al revés contamos al revés. porque, Ellos contaban bien. porque nosotros vinimos de aquella historia. Pero ellos sí los contaban Ellos los contaban hacia adelante. Nosotros somos los que los contamos Hacia atrás. porque no conocemos su inicio. Pero ellos los contaban, vivió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, eso es lo que dijo él. Ahora sí le entendió. ¿No? ¿Puedo? ¿Alguien le entendió? Es confuso. 1200 años antes de Cristo contaban de 1200 hacia abajo, pero nosotros, ellos eran los... Vamos a ver. Le voy a explicar así. La pregunta de, dígale otra vez la A ver, pregunta, ¿cuál es? es que ¿Cómo eso las no preguntas? responde su pregunta. Sí. Por ejemplo, dicen que Noé vivió ¿cuántos años? 900. 900. Y de 900 años que vivió Noé a cuando vino Cristo, ¿cuántos años pasaron? Sí, es lo que le digo, como se desconoce esa cuenta, nosotros lo que, bueno, la ciencia, la teología lo que alcanza a comprender es los que vivieron, por ejemplo, 300 años que estaban antes de que Cristo llegara, es lo más lejos que tenemos de conocer la historia. ¿Vale? ¿Sí entiende? Como otra pregunta. Como digamos los que conocieron a Jesús, ¿cuántos años tenían ellos? Los que conocieron a Jesús, O los que andaban ahí. pues prácticamente tenían casi la misma edad, puesto que andaban, pues O más Mateo, Tomás, todo eso, pues prácticamente andaban casi del mismo. Pero lo que pasa es que Jesús tuvo 33 años cuando Ándale. murió, entonces 33 antes, eso ya es después. Sí. Y antes, él es su pregunta. Sí, antes de ello, pues, ponle que uno tuviera 34 o 35 Dice años. que ahorita las platiquemos en el intermedio, nos dice el maestro de la cámara. Pero sí, si quiere ahorita en el intermedio aquí nos platicamos más pues podemos hacer una cuenta para contarlos. Entonces estamos contando de esa antigua leyenda. Pero sí, los años sí, para ellos sí los años eran los mismos años. Leyenda, por eso se llama leyenda. Leyenda, No podemos decir que no es leyenda, tal vez no se sabe si es realidad, porque no se sabe unos cuántos años pasaron hasta que existió la ley, o existió Dios que hablaba, porque hubo un mundo muy atrás. El mundo de Noé, de Adán a Noé, pues no se dice cuántos vivían, pero cuántas generaciones pasaban. Uno vivió 900, otro 900, entonces pasaron como unos 2000, 3000 años. Y esas son las antiguas leyendas. Esa leyenda también la vamos a encontrar en... Le digo al revés. No, ¿verdad? No. En campo religioso, pero yo creo que vamos a tomar un descanso. Entonces, si tienen preguntas sobre antigua leyenda, esa leyenda la vamos a encontrar después en la segunda parte en el Nuevo Testamento, en primera carta de Pedro 3, 19 al 21. Ahí va a ver dónde encontraban esos espíritus de esa gente que se murió en el diluvio. Vamos a creerlo. Primera de Pedro 3, 19 al 21. ¿Alguien la haga leer? No. Sí, ahorita paramos. Después de esta, ahorita vamos a parar unos 5, ¿cuántos minutos? 10 minutos. 10 minutos. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. ¿Y qué reconocen en esa agua? Y en esas aguas ustedes reconocen el bautismo que ahora nos salva a nosotros como iglesia. Ve cómo hace la figura de la iglesia el arca, y los que se metieron por el agua, para unos era muerte, para otros era vida. Pero ¿qué es lo que dice la escritura en esa leyenda? Que Jesús, esa sí es realidad, la dijo San Pedro,
Nosotros le decimos con leyenda que Jesús cuando murió, mientras su cuerpo estuvo sepultado los 3 días, dice, fue en el Espíritu a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a los que no creyeron a quién, a Noé. Ve cómo Dios hizo que la gente se muriera por el diluvio, pero no la condenó a un infierno. ¿Dónde estaban? ¿Cómo se llamaría esa cárcel que ahora ustedes ven esa cárcel? El purgatorio. Entonces, ¿por qué a veces dicen que no hay purgatorio? ¿Verdad que sí hay purgatorio? Ahí dice que fue a predicarle a los espíritus. Si ya Dios los había condenado, ¿por qué no estaban en el infierno? Si ya Dios había dicho que caiga un diluvio y extermine la tierra, porque son pura carne. Los exterminó, mas no los condenó. Eso es. Ve cómo es una condena, no condena perpetua, pero condena al fin. Entonces ahorita vamos a agarrar 10 minutos. Está el café ahí, el que gusta.